Vale, continuamos con el apartado del cáncer renal en este curso de urooncología y el tema que abordamos hoy va a ser la estratificación en grupos de riesgo después de un tratamiento radical en un paciente con un cáncer renal localizado. ¿Vale? Partimos de lo que ya se comentó en la sesión anterior, cuando el paciente presenta un cáncer renal localizado, las opciones más frecuentes van a ser la cirugía, la parcial cuando sea posible, cuando no, cirugía radical. También se dio pincelada a otras opciones, aunque no lo estamos realizando en nuestro centro, como la radiofrecuencia, la crioablación y la cada vez más frecuente vigilancia activa. Entonces, después de que el paciente sea intervenido, lo importante será estratificarlo según el riesgo de recidiva o recurrencia de esa lesión. Para ello nos valemos de los nomogramas o scores, que es verdad que no hay ninguno concretamente recomendado, pero sí que el más frecuente es el score de Leibovitz, sobre todo para el cáncer de células, para el cáncer renal de células claras, con la última revisión en el 2019. Si bien es cierto, los mismos autores están intentando adaptar este nomograma al cáncer renal de cromófobo y al papilar. Por ejemplo, pongo aquí esta última revisión del 2019 y para validar este score para el cáncer renal papilar, pues por ejemplo aquí mediríamos la gradación nuclear, porque ya sabéis que aquí el Fuhrman no es válido medirlo, la invasión de la grasa y la aparición o la presencia o no de trombo tumoral. En el caso del cromófobo, los ítems son diferentes, lo que mediríamos sería la diferenciación sarcomatoide, la invasión también de la grasa o la aparición de ganglios patológicos. Pero como os digo, estos scores no tienen una recomendación fuerte y por lo tanto no lo estamos usando. Únicamente empleamos el Leibovitz para la predicción del riesgo de recidiva en el cáncer de células claras, ¿vale? Entonces, la primera revisión en consulta, después de que el paciente haya sido intervenido, nos encontramos con un informe de anatomía patológica donde aparecen todos los parámetros que os pongo aquí en el cuadrito azul de la derecha. En nuestro centro ya nos viene medido el score de Leibovitz, donde se ven todos estos parámetros de aquí en el cuadro de la izquierda. En función de esto, obtenemos una puntuación que nos permite saber si existe un bajo riesgo de recidiva a los 10 años de un 10%, entonces el paciente entrará dentro del protocolo de bajo riesgo, riesgo intermedio, 30% de probabilidad de recidiva o recurrencia a los 10 años y un alto riesgo hasta un 70% de probabilidad de recidiva o recurrencia a los 10 años, ¿vale? En función de la clasificación del paciente, os pongo por aquí el esquema de la última revisión que hicimos del protocolo de cáncer renal en nuestro centro. Como veis, hay ciertas diferencias respecto a cómo se venía haciendo el seguimiento, ya que aquí solo nos vamos a valer del escáner tóraco-abdominal, siempre acompañado de una analítica, y no intercalamos con placa y ecografía, puesto que se ha visto que estas dos pruebas son poco sensibles, sobre todo para cuando la recurrencia es muy pequeña. Por lo tanto, nos quedamos con que únicamente TAC tóraco-abdominal y analítica. Respecto a cuánto dura este seguimiento, tampoco hay nada claramente establecido. Nosotros proponemos que en el bajo riesgo sea hasta el 3er año, en el riesgo intermedio hasta el 5º y en el alto riesgo pues mínimo hasta el 10º año tras la cirugía. Sin embargo, si comparamos el esquema de seguimiento con la última propuesta en la guía europea de la revisión en 2022, lo que sí es muy llamativo es que cada vez se está espaciando más el escáner. Esto es porque sí que se está viendo que no por realizar más TAC hay una detección más precoz de la recidiva, ¿vale? Con lo cual ya veis que sobre todo en el riesgo bajo y el intermedio está muy espaciada la realización del TAC. Como ya dije, tampoco recomienda la realización de placa de teoría y ecografía porque son técnicas poco sensibles. El PET-TAC queda relegado para cuando hay lesiones dudosas en el escáner de seguimiento y tampoco aclara nada con respecto a la duración. En el riesgo intermedio y el alto sí que proponen que sea hasta los 10 años del seguimiento. Como el escáner parece que es una técnica que no es suficientemente óptima por sí sola para una detección más precoz de la recidiva, lo que sí surgen son estudios como este en el que estamos participando, que es un estudio multicéntrico, en el que se miden glicosaminoglicanos en sangre y en orina, y lo que se pretende es ver si la medición de estos parámetros nos ayudaría junto con el TAC para la detección precoz de la recidiva. De este estudio se prevé que en este primer año, en el próximo año, perdón, ya se tengan unos resultados más concluyentes, pero bueno, que os suene.
Ya que estamos hablando de la revisión de la anatomía, la primera vez que vemos al paciente en consulta, que también nos suene que tenemos la opción, que en nuestro centro ya ha sido aceptada, de que el paciente sea candidato a una adjuvancia con pembrolizumab, porque sí que se ha visto que tiene una mejoría en la supervivencia, aunque son necesarios más estudios a largo plazo. Y por aquí os pongo los parámetros que tiene que cumplir esos pacientes para que se beneficie del tratamiento, siempre que sea un riesgo intermedio o un alto riesgo. Por ejemplo, en riesgo intermedio, todo lo que sean un T2 y que tengan una diferenciación grado 4 de Fuhrmann o una diferenciación sarcomatoide, o un T3 con cualquier grado y aunque no tenga diferenciación sarcomatoide. En alto riesgo, todos los T4 y con ganglios positivos, y cuando tengan aparición de metástasis, que sea oligometastásico y que haya sido posible la resección de estas metástasis en el primer año tras la nefrectomía. Ya que estamos hablando del seguimiento, también dar una breve pincelada a la vigilancia activa, que también se comentó en la sesión anterior, cuando el paciente es candidato a una vigilancia activa, y si es verdad que en las guías clínicas nos dicen cuáles serían los ítems que debe de cumplir el paciente, pero no nos dicen nada claro respecto al seguimiento. En la revisión de nuestro protocolo del 2020, lo que proponíamos era que durante el primer año nos valgamos del TAC cada 6 meses y hasta el 5º año con ecografía. Y simplemente recordar que si tenemos la detección de una recurrencia y el paciente ya se ha hecho un tratamiento radical, valorar quitar esa masa tumoral residual, esa recurrencia si es posible, y si el paciente lo que se sometió fue a una cirugía parcial, pues valorar en sesión la posibilidad de una segunda cirugía parcial o de una nefrectomía radical. Cuando la cirugía no sea posible, pues tener la opción de la radioterapia, aunque no sea lo ideal. Por lo tanto, de esta sesión, ¿qué es lo que sacamos? Pues que no existe ningún nomograma claro predictor de riesgo de recidiva, que el más frecuente es el Leibov y que lo tengamos siempre presente para el de células claras, puesto que para los otros subtipos no está claro su uso. Que el seguimiento con realización fundamentalmente de TAC toracoabdominal y analítica, que el TAC cada vez está siendo más espaciado y que lo que se trata es de encontrar otras herramientas para complementar a ese escáner. Y también que tengáis en cuenta las indicaciones para la inmunoterapia adyuvante, para que el paciente se pueda beneficiar, puesto que se ha visto cierto beneficio en la supervivencia. Y con esto acabamos la sesión y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a esperar, como de costumbre, unos segunditos a ver si hay alguna duda desde la sala. Sí, mira, parece que han levantado la mano. Voy a daros permiso para que activéis el micro. Ahí lo tenéis. Podéis hacer vuestra pregunta. No sé si están preguntando, pero yo no me entero, ¿eh? No os escuchamos. No se escucha nada. Ahora sí. Ahora sí. Vale, nada, yo siempre he tenido una duda y de hecho últimamente ha salido algún artículo al respecto. El seguimiento después de una cirugía radical tiene que ser igual que después de una cirugía parcial. Quiero decir, el riesgo de operar a un señor o señora de 75 años en una radical y lo dejas con un filtrado de, no sé, 40 y tantos %, hacerle un escáner porque sea un alto grado muy seguido, muchas veces empeora la función renal. No es lo mismo si ese mismo paciente le has hecho una cirugía parcial. Entonces, bueno, es verdad que los protocolos no se consideran, pero que yo en mi práctica clínica sí lo hago. Entonces, yo no solo distancio cada vez más los TACs en los pacientes ancianos en que les hemos hecho una cirugía radical, sino que recurro. Es verdad que la ecografía te da poca información, pero bueno, tampoco tenemos otra cosa, ¿no? Sí que recurro a intercalar ecografías por el riesgo de empeorar la función renal, ¿no? Claro. ¿Qué opinas? Bueno, tiene totalmente lógica como el paciente que nos queda con cierto grado de insuficiencia renal y entonces, bueno, aunque se pudiera poner la nefroprotección para realizarle el TAC, pues ve uno lo que sería balanza riesgo-beneficio y en ese caso dices, pues venga, intercalo con una ecografía porque además lo que tú dices, son más de 75 años, bueno, quizá ya, no sé, eso es individualizar, ¿no? Pero yo creo que eso sí que lo venimos haciendo. Pero claro, ahí las guías clínicas, si pretenden poner un seguimiento estándar, no pueden, me imagino, individualizar tanto. Pero yo creo que eso sí que lo venimos haciendo.
no está claro. Y a lo mejor sí merecería la pena, por ejemplo, buscar algún trabajo en el que hagas seguimiento diferenciado de las cirugías parciales, no porque creas que hay más riesgo de recidiva, sino, bueno, más que nada por conservar función renal, ¿no? De cirugías radicales frente a cirugías parciales, que bueno, sí que hay algún artículo. Lo que pasa es que recientemente yo no he visto nada, pero hace unos años sí que había alguna cosilla publicado de hacer una guía de seguimiento de la cirugía conservadora frente a la radical, ¿no? Bueno, nada, es un comentario, tampoco. No sé si alguien más quiere hacer alguna. No, sí que se planteó muchas veces el seguimiento diferente, pero bueno, oncológicamente son cirugías que son equivalentes. Sí, no por el tema oncológico, sino por la persecución de la función renal, ¿no? Pero es verdad que desde hace, no sé, como 8 o 9 años para acá se ha disminuido mucho la cantidad de pruebas que se hacen en el seguimiento. Por ejemplo, antes el seguimiento de bajo riesgo era hasta 5 años y el seguimiento en los 3 primeros años era un TAC cada 6 meses y bueno, se hacían más pruebas y más, ¿no? Pero ahora, bueno, se espacian más, se hacen menos pruebas y ha habido varios trabajos, entre los del RECUR y demás, que han visto que tampoco hay diferencias en el tema de coger un poco antes, un poco después una recidiva o tratamiento.